Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video tutorial. Espero que estén muy bien de corazón, en verdad se los digo. Y el día de hoy te quiero mostrar a realizar lo que es un pantalón básico para dama, como he aprendido paso a paso. Y vamos a utilizar lo que es el trazo del patrón básico que te expliqué en un video pasado. De todas maneras, si no has visto lo que es el video tutorial para realizar el trazo del pantalón, sean con tus propias medidas o con las de tu clienta, puedes dar clic al enlace que te dejo en la descripción de este video. Y vamos a realizar lo que es este pantalón básico que te muestro acá. Y este pantalón en esta oportunidad lo realicé con bolsillos. Así que te voy a mostrar también cómo hice lo que es el patrón de bolsillo. Pero si tú no quieres el pantalón con bolsillo, puedes omitir o obviar esta parte. De todas maneras, te voy a explicar en qué parte en específico tienes que eliminar el bolsillo si no lo quieres. Es muy fácil. De todas maneras, en este video te voy a explicar paso a paso cómo realizarlo, también cómo coser en el caso del cierre, porque es diferente a los cierres o cremalleras que he mostrado aquí en el canal de costura, cómo coserlo. Y bueno, más nada, no hay nada más que decir que comenzar. Pero antes, suscríbete al canal y comparte el video. Recomendación: antes de pasar a la tela principal, verifica que el trazo de pantalón te va bien y no necesitas una modificación pasándolo a una tela de prueba. Aquí te muestro el trazo del patrón delantero de pantalón para realizar lo que es el bolsillo en la parte delantera. Y lo que hice fue trazar una línea diagonal y tracé esta línea metiendo 4 centímetros de la cintura hacia adentro, puede ser de 4 o a 6 centímetros también, y hacia abajo 10 centímetros. Sin embargo, puedes bajar de 14, 15 centímetros si tú quieres. Y por aquí es donde va a entrar lo que es la mano al bolsillo. Y cuando lo pasamos a la tela, lo vamos a doblar así. Lo que es el patrón de pantalón con bolsillo. Y ojo, si tú no lo quieres entonces con bolsillo, lo dejas tal cual como te da el patrón. Pero también voy a desdoblar lo que es el patrón para explicarte cómo realizar el bolsillo. Porque te voy a explicar dos tipos de bolsillos muy sencillos que tú puedes hacer. Aquí tengo dos tipos de bolsillo y mayormente se componen por dos patrones. El primero que te quiero mostrar, lo que hice fue calcar toda la parte de la cintura y cadera, y en la cintura metí 11 centímetros y el largo a nivel de la cadera, lo que es de tu preferencia, por ejemplo 20 centímetros. Y lo que es acá lo llevé 1 centímetro más largo para que quede como más anatómico. Y aquí en semicurva. Y luego lo que hice fue copiarlo de nuevo. Y lo que le falta es el pedazo que doblaría en el trazo del pantalón como tal delantero. Te explico mejor. Supongamos que yo coloco estas dos piezas juntas y están aquí, ya yo le pasé costura. Y yo doblo el patrón básico delantero por la línea que tracé y meto el bolsillo. Entonces quedaría justo así. Y obviamente esta entrada debería ser de la misma tela del pantalón. Si estás trabajando con una tela fina o ligera, quedaría muy bien. Muy bien, entonces este sería el primer modelo de bolsillo. El otro modelo de bolsillo es este, que es muy parecido, que de hecho es el que voy a utilizar. Y está en blanco porque es lo mismo, o sea, sacaría dos piezas, la pieza número 1 y la pieza número 2. Este es el mismo, fíjense. Lo que hice fue copiarlo tal cual antes de doblar el patrón de pantalón. Y fíjense que a nivel de la cintura es lo mismo, es los mismos centímetros. Y acá bajé 3 centímetros y me fui en curva suave, así. Y lo grande del bolsillo ya queda a tu preferencia. Y lo hice así y queda más anatómico también. Bueno, entonces el patrón de pantalón vendría estando así. Y el bolsillo iría acá, de esta manera. Como el otro bolsillo que te mencioné, ¿ve? Así. Yo voy a utilizar lo que es este bolsillo porque de verdad me gusta más, y como la tela que voy a utilizar es pesada, gruesecita, no es finita, entonces necesitaría usar una tela para el bolsillo más ligera, que es esta rosada que te muestro acá, que es de algodón, porque si utilizo solamente esta del pantalón se va a crear una bolsa, se va a sentir mucho más la tela allí. Y la tela del pantalón como tal, no me acuerdo el nombre en específico, pero es una tela que no estira y es de poliéster.
Ok, entonces este bolsillo, como voy a utilizar la tela ligera y también la tela de pantalón, entonces tengo que realizar un corte en lo que respecta a los bolsillos. Y en esta pieza voy a trazar una línea que abarque un poquito más de esta línea que se encuentra acá del trazo del pantalón, que abarque un poco más. Voy a trazar entonces una línea, me voy a ayudar con una regla y voy a trazar una línea recta de esta manera para poder lo que es dividir este trazo del bolsillo. Lo voy a trazar con marcador para que se vea un poquito más. Muy bien, entonces esta parte de acá sería con la tela del pantalón como tal y esta otra con la tela que vamos a utilizar para realizar lo que es el bolsillo, la tela de algodón. Entonces aquí esta línea la tendríamos que cortar. Muy bien, teniendo esto presente que esta línea la tenemos que cortar, ahora la otra pieza que va acá, también queremos que una parte esté forrada para que no se vea lo que es la tela rosada y también voy a trazar una línea de esta manera aproximadamente, como el tamaño de mi regla. Voy a también pasarle marcador para que se vea. Y esta línea entonces también tendríamos que cortar la pieza de acá, la del pantalón, y la pieza de acá con la tela del bolsillo, la de algodón como te mencioné, esta rosada. Pero antes de cortarlo, lo voy a especificar las piezas para que no se me olviden. Por ejemplo, aquí voy a escribir lo que es el bolsillo, que son 2 piezas. Aquí también voy a escribir bolsillo, 2 piezas también, por 2. Y voy a colocar acá que esta va a ser la tela principal. Y esta pieza entonces sería la tela del bolsillo como tal, la de forro, ¿ok? Y bueno, voy a escribir aquí la pieza número 1 y la pieza número 1. Muy bien, y esta otra pieza también la vamos a especificar. Aquí también voy a escribir lo que es la tela principal y que es por 2, o sea, son 2 piezas y que también es el bolsillo. Y también voy a colocar que esta es la pieza número 2, ¿ok? La pieza número 2 que es la de adentro. También voy a colocar acá que la tela va a ser la de forro, en este caso, la tela rosada. Bolsillo, para que no se me olvide que es la del bolsillo, y por 2 también, porque son 2 bolsillos que vamos a realizar en la parte delantera, ¿ok? Para que lo tengan presente. Ahora sí, lo voy a cortar. Muy bien, aquí están entonces las 4 piezas de lo que respecta al bolsillo. Cuando la tela es un poquito más gruesecita, entonces hay que utilizar 2 telas, ¿verdad? Muy bien, para lo que es el caso de la pretina del pantalón te voy a dar 2 opciones también. La primera opción es realizar una tira larga con el largo total de tu contorno de cintura más 3 centímetros para crear lo que es la letilla del botón más 2 centímetros de aumento de costura o los centímetros de aumento de costura de tu preferencia con lo que quieras trabajar. Y el ancho de la pretina la hice de 7 centímetros que al doblar entonces quedaría de 3.5 centímetros. Así, si yo lo doblo, quedaría de 3.5 centímetros el ancho de la pretina. Y también agregué 2 centímetros de aumento de costura. Y vuelvo y repito, tú puedes agregar los aumentos de costura de tu preferencia. Yo siempre trabajo con 1 centímetro o medio centímetro. Muy bien, entonces esta sería la primera opción de pretina para tu pantalón, la más fácil. Aquí te muestro entonces lo que es la segunda opción, que iría al doblez de la tela. Fíjense, porque yo voy a aplicar en esta pretina la mitad del contorno de cintura, porque va al doblez. Entonces aplico la mitad del contorno de cintura más 3 centímetros para la letilla del botón más 2 centímetros para aumento de costura. Y aquí deben estar atentos, prestar mucha atención, porque si llevan este patrón al doblez de la tela, entonces después cuando corten la pretina deben restarle 5 centímetros, porque si no te va a quedar más larga la pretina y no te va a cuadrar con el contorno de cintura de tu pantalón. Tienes que estar pendiente de eso.
de restar menos 5 centímetros. Muy bien, para lo que respecta el ancho de la pretina es lo mismo que la primera opción, 7 centímetros más 2 centímetros para aumento de costura. Fíjense, entonces si lo doblo, el ancho de la pretina va a quedar de 3.5 centímetros más el aumento de costura que es de 1 centímetro. Y esto sería una sola pieza también. Entonces 7 más 2 serían 9 centímetros. En total lo que es el ancho de la pretina. Y esto entonces sería otra opción de realizar la pretina de tu pantalón, siempre teniendo en cuenta que tienes que restar luego, cuando cortes la tira de la pretina, 5 centímetros. Ok, también tenemos que crear un refuerzo para la aletilla donde vamos a coser la cremallera. Y es al doblez esta pieza que la vamos a llevar, entonces una sola pieza. Y el largo es el largo total de la aletilla más 2 centímetros para aumento de costura. Y el ancho va a ser de 7 centímetros. Y aquí hago un paréntesis porque es dependiendo del ancho de tu aletilla. Por ejemplo, yo te enseñé que era de 4 centímetros, pero si tú quieres también puedes reducirlo a 3 centímetros y el refuerzo entonces quedaría, en vez de 7 centímetros, quedaría entonces de 6 centímetros. Para que lo tengas presente si quieres hacerlo más pequeño, lo que es el refuerzo y la aletilla donde vas a coser el cierre. Yo lo trabajo con esta medida porque me parece más práctico. Muy bien, entonces ya tendríamos todas las piezas del pantalón que te quiero mostrar hoy. Fíjense, aquí te muestro también lo que es la parte trasera del pantalón básico. También tenemos la pretina, el refuerzo para la aletilla y las piezas del bolsillo que te mostré a realizar. Perfecto, aquí te muestro los patrones como los ubiqué en la tela y estoy trabajando con 1 metro de tela porque a mí el pantalón me va a quedar en el tobillo y de ancho 1.50 centímetros y coloqué la tela al doblez de esta manera. Y ubiqué lo que son los patrones así de esta manera, así al revés, porque si los colocaba al parejo no me iba a entrar en la tela, ¿verdad? Entonces los ubiqué así de esta manera y me guié muy bien por las líneas para que quedara bien parejita la costura. Y en el caso del ruedo no agregué aumentos de costura porque ya lo agregamos en el patrón, ¿se recuerdan? Y en la aletilla tampoco dejé aumentos de costura. Solo dejé aumentos de costura en lo que respecta al gancho, la entrepierna y el costado del pantalón. También al nivel de la cintura y marqué lo que es la pinza. Y todo lo marqué con una tiza sastre como esta o esta. Y también ubiqué las piezas de los bolsillos a los lados del patrón de pantalón. Y lo que es la pretina la coloqué al doblez de la tela. Recuerden después quitar 5 centímetros después que corten la tela. Y lo que respecta a la pinza ya la voy a enfocar mucho mejor para que vean cómo la tracé. Y también ubiqué lo que es el refuerzo donde va la aletilla, donde vamos a coser el cierre al doblez de la tela. Y a nivel de la aletilla no tracé aumentos de costura en esta parte de acá, solamente abajo y arriba. Y para enfocar mucho mejor la pinza como la tracé, lo que hice fue formar un pequeño triángulo en la parte de arriba, marqué los bordes de la pinza de esta manera y también el medio y tracé la pinza así en forma de triángulo para las personas que tengan dudas de que les vaya a faltar tela. Este es un método muy bueno, sobre todo cuando las pinzas son un poquito inclinadas. Esto ayuda muchísimo para que no te vaya a faltar tela y esto lo puedes aplicar en todos los patrones que te muestro aquí en el canal. Ok, y para seguir con los bolsillos, la tela de forro dejé un aumento de costura de 1 centímetro, el mismo aumento de costura, y coloqué la tela al doblez. Muy bien, después correspondería cortar todas las piezas.
Muy bien, entonces aquí te muestro todas las piezas del pantalón. Y para copiar la pinza del otro lado de la pieza del pantalón, sea de la parte delantera o trasera, voy a colocar un alfiler en toda la punta y me voy a guiar por estos extremos para trazar lo que es la pinza del otro lado. Entonces me guío por el alfiler, marco un punto y con la regla me voy a ayudar para así formar la pinza del otro lado de la pieza del pantalón. Y de esta misma forma con la base trasera del pantalón. Muy fácil. Para coser las pinzas de las piezas del pantalón, lo que vamos a hacer es llevar la tela al doblez de esta manera, guiándonos por el medio. Y así, por acá es donde vamos a pasar una costura lineal en todas las pinzas. Y siempre cuando tengamos que coser lo que sean las pinzas o cualquier parte de la ropa, siempre tenemos que retroceder tanto al principio como al final para que la costura no se descosa y quede con más refuerzo. Muy bien, y después de coser las pinzas, el exceso de tela en esta parte de acá la vamos a cortar. Y listo, y recuerden también planchar todas las pinzas para que quede bien la costura. Voy a planchar la pinza de la parte delantera hacia el lateral, de esta manera. Y la parte trasera del pantalón hacia adentro, hacia donde está el tiro y el gancho del pantalón. Luego voy a pasar la remalladora por lo que es la aletilla y el gancho de la parte delantera y también la parte trasera de las piezas del pantalón. Fíjense, esta es la pieza trasera del pantalón y la pinza está hacia adentro, entonces voy a pasar la remalladora por todo lo que corresponde el tiro y el gancho del pantalón, solamente. Y para lo que corresponde las piezas delanteras, fíjense que también la pinza la tengo hacia adentro y voy a pasar la overlock, en este caso voy a comenzar en la parte de abajo. Siempre guiándome de que las pinzas estén del lado de adentro para pasar la remalladora o overlock como también se llama. Entonces voy a pasar en todo el gancho la remalladora y acá en esta parte de la aletilla voy a realizar un pequeño doblez de esta manera. Voy a agarrar la aletilla y voy a doblarla así. Y así es que voy a pasar la remalladora para poder coser ese ángulo y me quede bien. Corto aquí y sigo cosiendo después lo que es la aletilla, pero fíjense cómo queda tan bonita la costura. Ya la van a ver mejor cuando termine acá de coser. Ok. También lo que son las terminaciones pueden eliminarla poco a poco. Yo utilizo el yesquero, como ustedes ya saben que les he dicho en otros videos. Lo que hago es quemar lo que son las puntas, de tal manera que no se vaya a descoser, con mucho cuidado por supuesto. Pero vean cómo termina, cómo queda la costura en la curva, haciendo ese pequeño doblez. Esta era la parte que les quería mostrar bien para que no tengan problema a la hora de coser esa partecita de allá. La parte del ángulo del gancho o el tiro, ¿verdad? Y la aletilla. Muy bien, y la otra pieza delantera voy a empezar entonces desde arriba hacia abajo porque la pinza está hacia adentro. Entonces voy a comenzar con la aletilla pasándole la remalladora o si no tienes puedes pasar también lo que es zigzag. Y luego voy con lo que es la curva como tal. Paso acá primero, este pedacito de acá que queda de la aletilla. Y luego aquí voy a hacer un pequeño doblez también, de esta manera. Y paso la costura.
Muy bien, perfecto. Ahora vamos a colocar las piezas, en este caso la delantera, con los derechos enfrentados. Fíjense que la pinza está del lado de afuera. Y para poder coser lo que es la parte del gancho, esta parte de acá, lo primero que vamos a hacer es pasar la plancha en la primera pieza para marcar con la costura donde vamos a coser el cierre. Voy a doblar agarrando los centímetros que dejamos para lo que es la aletilla, que son 4 centímetros. Voy a ubicar la regla de esta manera y voy a marcar exactamente los 4 centímetros para no agarrar de más y después me vaya a quedar chica la cintura, ¿verdad? Y voy a pasar la plancha directamente allí en esa parte donde queremos que quede allí el quiebre para lo que es el cierre, donde vamos a coser el cierre o la cremallera, como también se llama. Y cuando nosotros obviamente agarramos esos 4 centímetros, también estamos agarrando lo que es el aumento de costura para el gancho. Fíjense, ¿ve? Y luego de planchar la primera pieza, vamos a planchar la segunda, pero dejando unos milímetros, máximo medio centímetro hacia afuera. Me voy a ayudar con la regla y voy a hacer un pequeño doblez hacia adentro, así. Que quede entonces la aletilla de abajo un poquito más afuera. Y así es que vamos a pasar la plancha. Voy a enfocar un poquito mejor para que vean que esta parte, esta pieza queda hacia afuera y esto un poquito más adentro. Entonces voy a pasar la plancha porque recuerden que lo que queremos es también ocultar el cierre en el caso del pantalón para que no se vea. Y necesitamos hacer esto para saber exactamente dónde vamos a coser lo que es la cremallera o el cierre. Ténganlo siempre presente, siempre de planchar esto primero antes de coser lo que es el gancho. Si yo desdoblo, entonces quedan las líneas allí marcadas de la plancha y vamos a coser lo que es el gancho por toda esta parte de acá. Recordando también el aumento de costura que dejamos en la aletilla hacia abajo. Voy a pasarle tiza sastre para que se vea mucho mejor por donde uno tiene que coser con costura lineal. Desde la aletilla hacia abajo. Y para la parte trasera simplemente con las dos piezas vamos a pasar una costura lineal por toda esta parte. Y vamos a pasar doble costura, tanto en la parte delantera como en la parte trasera del pantalón. Es decir, voy a pasar una costura lineal así de esta manera y luego otra costura en ese mismo sitio. Esto es para reforzar lo que es el gancho y el tiro del pantalón porque recuérdense que uno se sienta, se mueve y esa parte tiene que estar bien reforzada con costura. Existe una máquina de coser que es la collaretera, así se llama, que ella con una sola aguja hace como una doble costura, pero si no lo tiene, también en esta máquina simple básica también puedes hacer eso. Pasas 2 veces costura y listo. Y recuerda siempre pasar planchita para abrir las costuras muy bien. Ahora pasemos a la parte delantera. Fíjense que queda una aletilla del pantalón una más arriba que la otra y así está súper bien. Y ahora correspondería coser el cierre. Lo primero que vamos a hacer es coser el refuerzo del cierre, esta partecita que está acá, al doblez de esta manera y lo que voy a hacer es pasar simplemente la remalladora. Muy bien, luego de pasar la remalladora también marqué el centímetro de costura que dejé con la tiza. Y ahora voy a ubicar el cierre de esta manera, que el principio quede abajo del aumento de costura. Y en la aletilla de la izquierda, es decir, el metal del cierre quede en la aletilla de la izquierda de este lado, muy cerquita de la aletilla derecha. La ubicamos bien y montamos la tapita o refuerzo para el cierre. Y vamos a agarrar luego tanto la tapa como el cierre sin moverlo. De esta manera, muy cuidadosamente. Para luego pasar una costura lineal en esta parte de acá. Y como estoy utilizando el prensatela normal, lo que hice fue mover la aguja de la máquina a la izquierda para acercarme a los dientes del cierre un poquitico más y pasé la costura lineal, siempre retrocediendo tanto al principio como al final para que no se descosa la costura.
Muy bien, ahora vamos a ubicar el cierre de esta manera, ubicando el pantalón hacia adelante, la parte delantera, y vamos a ubicar el cierre de esta forma, aquí, y vamos a pasar una costura lineal por toda esta parte de acá, muy cerca los dientes a esta parte del pantalón. Y para coser súper cerquita voy a utilizar este tipo de prensatela para acercarme lo más posible a los dientes de la cremallera. Y voy a empezar cosiendo con la cremallera un poquito abierta, paso la costura lineal y luego cierro la cremallera y sigo bajando. Muy bien, luego de coser esta parte del cierre muy cerquita de los dientes, ahora vamos a pasar a la otra parte de la pieza del pantalón. Lo que vamos a hacer es unir las piezas derechas del pantalón de esta manera y vamos a ubicar las dos aletillas muy juntas y vamos a tomar el cierre, esta parte con la aletilla de esta manera. Y vamos a pasar una costura por aquí sin mover el cierre y teniendo presente que la tapa o refuerzo de la cremallera esté pareja con la aletilla. Y vamos a pasar la costura lineal por aquí muy sencilla. Me estoy ayudando también con alfileres para que no se me mueva la cremallera, siempre retrocediendo tanto al principio como al final. Y la aguja la moví un poquitico a la izquierda para acercarme a lo que son los dientes de la cremallera. No tanto porque si no después no puedo abrir la cremallera al final para terminar de coser. Normal para que pueda pasar también la cremallera al lado del prensatela. De esta manera, fíjense, ¿ven? Muy bien, y así va quedando la costura. Ahora pasemos a la parte delantera. Fíjense entonces cómo queda la costura en el cierre y ahora tocaría pasar una costura curva por acá, de ancho 3 centímetros y que abarque todo el cierre. Aquí te lo muestro ya con tiza y vamos a pasar la costura por acá, con el ancho de 3 centímetros y que abarque todo el cierre. Y esta tapita que cosimos al cierre la vamos a llevar hacia un lado para poder coser lo que es esa línea curva de la parte delantera, porque si lo cosemos estando en la tapa allí, entonces después no vamos a poder abrir la cremallera. Entonces vamos a pasar la costura por aquí. Muy bien, perfecto. Y miren cómo quedó entonces lo que es la costura de la parte delantera y en esta partecita de acá de la curva la pasé 2 veces para reforzarla. Y esta es la manera más sencilla de coser una cremallera para pantalón de dama. Y en la parte trasera pasé una costura lineal aquí y aquí también para que la tapa no se venga hacia un lado y así quede súper escondida lo que es la cremallera. Muy bien, ahora vamos a pasar a lo que son los bolsillos. Para los bolsillos vamos a unir lo que son las piezas principal con la del forro con una costura lineal. De esta manera. Y luego le vamos a pasar lo que corresponde la remalladora o zigzag. Y luego de pasar lo que es la remalladora o zigzag, vamos a pasar una costura de refuerzo
lineal en la tela principal de esta manera por acá, muy pegadita de lo que es la costura. Siempre llevando lo que es la costura que realizamos de la remalladora o zigzag hacia el lado de la tela principal. Muy bien, y así va quedando, y como siempre te digo, pasa siempre planchita para que te quede muy bien la costura. Luego de pasar plancha por todas las piezas, ahora vamos a coser las dos piezas del bolsillo con una costura lineal. Y aprovecha y pasa la remalladora o zigzag también. Esta parte también de acá, plánchalo para que te quede súper bien. Ahora vamos a coser los bolsillos a la base delantera del pantalón pasando una costura lineal por esta parte de acá, así de esta manera. Entonces voy a voltear lo que es el bolsillo, lo ubico de esta forma y vamos a pasar la costura por acá. Y aprovecho y paso lo que es la remalladora en las costuras que realicé en el bolsillo. Muy bien, ahora voy a pasar una costura de refuerzo llevando esta parte de la remalladora hacia el lado del bolsillo, hacia el lado derecho. Y voy a pasar una costura lineal por acá. Lo que voy a hacer es mover la aguja hacia el lado izquierdo un poquito para pasar esa costura por allí del lado izquierdo del bolsillo de esta manera y así reforzar la costura en la parte del bolsillo, que es la parte por donde entra nuestra mano. Muy bien, fíjense entonces cómo cosimos lo que es esta parte de acá y si lo llevo hacia adentro el bolsillo y lo ubico muy bien de esta manera. Fíjense entonces que acá en esta parte de acá es donde entraría nuestra mano. Así, ¿ve? Entraría por acá. Y si ubicamos los bolsillos así tal cual donde van, vamos a pasar una costura por acá, por esta parte de acá, la costura lineal y la overlock. Y en esta parte de arriba también para que no se nos vaya a mover el bolsillo a la hora de coser los costados del pantalón. Aquí muy pequeñito, como medio centímetro, ¿ok? Miren, aquí le coloqué alfileres, entonces voy a pasar la costura por aquí primero. Y luego de pasar la costura lineal y la remalladora voy a pasar una costura por acá de medio centímetro. Y así queda el bolsillo con sus costuras por dentro, con su costura lineal y la overlock y todo, y por fuera se tiene que ver así. Muy bien, perfecto. Ahora vamos a unir las dos piezas, la base delantera y trasera. Lo que vamos a hacer es colocarlo con los derechos enfrentados y vamos a ubicar lo que es el gancho del pantalón de la base delantera y trasera bien ubicados para que quede bien la costura y vamos a unirlo con alfileres, sea la entrepierna como los costados. Aquí te muestro ya entonces todo el pantalón con alfileres. Y vamos a empezar a pasar costura primeramente por la entrepierna, pasando la costura lineal y la remalladora o el zigzag y luego lo que es los costados del pantalón.
Miren lo lindo que está quedando el pantalón. Ahora solo faltaría lo que es la pretina. Y para la pretina vamos a doblar lo que es la tela de la pretina así hacia adentro. Esta es la parte del frente. Entonces lo voy a doblar al revés de esta forma y acá en los costados vamos a pasar una costura lineal de 1 centímetro que fue lo que dejamos de aumento para costura. Entonces voy a pasar la costura lineal, siempre retrocediendo tanto al principio como al final para que no se vaya a descoser, y luego de coserlo voy a quitar los excedentes de costura para que no quede allí como mucha tela allí, ¿no? Y luego de quitar los excedentes de costura voy a doblarlo hacia afuera, así de esta manera. Ambos costados de la pretina. Y luego voy a pasar planchita. Hay que planchar todo para que quede bonito. Ahora tocaría llevar la pretina a la cintura del pantalón y abrir la cremallera para poder colocar la pretina. Fíjense. Y como yo quiero que la pretina me quede de este lado, esta parte de las líneas, lo voy a abrir así y esta parte de acá, la de adentro, la voy a colocar por todo el contorno de cintura, ayudándome con alfileres. Así ve por todo el contorno, llegando hasta la parte que es la tapa de la cremallera, también la vamos a abarcar. Fíjense, aquí ya le coloqué los alfileres que necesito para que se sostenga allí la pretina para poder pasar la costura lineal. Y vean que también agarré lo que es la tapa de lo que es la cremallera, esa tapita que abarca 3 centímetros exactos para lo que es el botón que vamos a coser después. Recuerden coser la pretina 1 centímetro también con el pantalón porque fue el aumento de costura que dejamos. Muy bien, después de coser una parte de la pretina, ahora la parte de adentro la vamos a doblar hacia adentro de esta manera, 1 centímetro también, para pasar una costura lineal muy pequeñita por acá. Que también agarre lo que es la parte de afuera. Vamos a pasar la costura por afuera, pero teniendo presente la costura de adentro para que no se nos vaya a mover. Por tanto, nos tenemos que ayudar con alfileres o hilvanando. Y para poder coser con una costura lineal pegadito casi a la costura que une la pretina y la cintura, lo que hice fue mover la aguja hacia la izquierda de nuevo y empecé a coser. Recuerden siempre tener presente la parte de abajo de la pretina que se debe coser también. Yo me estoy ayudando con alfileres, pero como te acabo de mencionar, puedes hilvanar primero para que no se te vaya a mover la pretina cuando la estés cosiendo. Miren, aquí les muestro entonces ya terminada la costura de la pretina, también lo planché y vean cómo cosí también por dentro para que quede bien bonita la costura. Ahora solamente correspondería lo que es colocar el botón y el ojal en esta parte de acá. Y si tu máquina de coser no tiene cómo hacer un ojal para el botón, te dejo al final del video un video donde te explico cómo hacerlo paso a paso. Luego de realizar el ojal y coser el botón, solo faltaría el ruedo. Y el ruedo pasé la remalladora por los bordes y luego cosí con una puntada escondida a mano. Espero que te haya gustado este video tutorial y lo puedas realizar con tus propias medidas o con las de tu clienta. Y si aprendiste algo nuevo, házmelo saber en los comentarios. Nos vemos en un próximo video tutorial.